Bienvenidos, queridísimos adictos al drama y a las historias de amor que nos llegan desde Turquía. Hoy, mis queridos salseadores, tenemos un plato fuerte, un manjar picante que va a encender vuestros corazones y vuestras mentes. Agarraos fuerte porque lo que vamos a contaros hoy es una auténtica bomba. Como bien habréis adivinado por el título, la tormenta de la que vamos a hablar involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de las estrellas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis leído bien. Nuestros adorados Can y Demet, los protagonistas de la inolvidable Erkenci, vuelven a ser noticia, pero esta vez no precisamente por un proyecto juntos o por una reconciliación romántica. No. El asunto es mucho más delicado, mucho más jugoso y, seamos honestos, mucho más intrigante. Prepárense para sumergirse en el laberinto de emociones y especulaciones que rodean el supuesto enfado de Can Yaman con motivo de la boda de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç. Pero antes de que nos lancemos de lleno al huracán de rumores y suposiciones, permitidme recordaros, mis fieles seguidores, lo importante que es vuestra suscripción a este canal. Es totalmente gratis. Un pequeño gesto que significa un mundo para nosotros. Suscribiéndoos os aseguráis de no perderos ni una sola de las exclusivas que tenemos preparadas, los chismes más jugosos y las primicias más impactantes del universo turco. Activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque, creedme, no querréis perderos ni un segundo de la acción. Vuestro apoyo es el combustible que impulsa este canal y nos anima a seguir trayéndoos lo mejor del salseo otomano. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La fuente de todo este terremoto mediático es ni más ni menos que Güldem, una periodista turca conocida por su agudeza, su perspicacia y, sobre todo, por su acceso privilegiado a los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Güldem, con su habitual estilo directo y sin rodeos, ha soltado una bomba, una declaración explosiva que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha dividido a los fans de Can Yaman y Demet Özdemir en bandos enfrentados. Según Güldem, Can Yaman estaría profundamente molesto con la boda de Demet. Profundamente molesto. ¿Molesto? Molesto es que se te caiga el helado en un día caluroso. Aquí, mis queridos salseadores, estamos hablando de algo mucho más trascendental, de un sentimiento mucho más arraigado, de un resquemor que podría tener sus raíces en el pasado, en la relación que Can y Demet compartieron, tanto en la pantalla como presuntamente fuera de ella. No estamos ante un simple "me da igual" o un indiferente "enhorabuena". No. Estamos ante un volcán de emociones contenidas que amenaza con entrar en erupción y salpicar a todo el que se encuentre a su paso. Recordemos, para aquellos que se hayan unido recientemente a esta gran familia del salseo turco, que Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, un fenómeno mundial que arrasó en las pantallas de medio mundo y que catapultó a ambos a la fama internacional. La serie, con su trama romántica, sus paisajes idílicos y sus personajes entrañables, conquistó los corazones de millones de espectadores. Pero sin duda, el ingrediente secreto de su éxito fue la innegable química entre Can y Demet. Su conexión en la pantalla era palpable, electrizante, magnética. Era imposible no sentir la chispa que saltaba entre ellos, la tensión latente que hacía que cada escena compartida fuera un auténtico espectáculo. Y como suele ocurrir en estos casos, la línea que separa la ficción de la realidad se hizo cada vez más difusa. Los rumores de un romance real entre Can y Demet comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por las miradas cómplices, los gestos cariñosos y las declaraciones ambiguas que ambos intercambiaban en entrevistas y eventos públicos. Aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente su relación, muchos fans estaban convencidos de que algo más que una simple amistad existía entre ellos. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas y de un amor que florecía en la intimidad. Pero el tiempo, ese implacable juez que pone a prueba todas las relaciones, pasó. Y con él los caminos de Can y Demet se bifurcaron. Can, seducido por las luces de Italia y por las oportunidades que se le presentaban en el mercado europeo, decidió mudarse a la península itálica, donde continuó su carrera como actor. Demet, por su parte, prefirió quedarse en Turquía, donde siguió cosechando éxitos en la televisión y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Can fue relacionado con varias mujeres, aunque nunca llegó a formalizar ninguna relación seria. Demet, por su parte, encontró el amor en los brazos de Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco. Su relación, que comenzó como una simple amistad, fue evolucionando hasta convertirse en un noviazgo sólido y estable.
Y finalmente llegó la noticia que nadie esperaba: Demet y Oğuzhan se casarían. La boda, celebrada por todo lo alto en un lujoso hotel de Estambul, acaparó la atención de la prensa rosa turca y de los fans de todo el mundo. Las fotos de la ceremonia, los vídeos de la fiesta y los detalles del vestido de novia de Demet inundaron las redes sociales, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Pero en medio de toda esta alegría y celebración, surgió una sombra, una nota discordante que ensombreció el ambiente festivo: la ausencia de Can Yaman. Y aquí es donde entra en juego el supuesto enfado de Can. Según Güldem, Can no se tomó nada bien la noticia de la boda de Demet. Algunos especulan que este enfado podría deberse a que Can todavía guardaba alguna esperanza de retomar la relación con Demet en el futuro. Tal vez en lo más profundo de su corazón, Can soñaba con una reconciliación, con la posibilidad de revivir aquellos momentos mágicos que compartió con Demet durante el rodaje de Erkenci. Otros creen que simplemente se sintió dolido al ver cómo una persona con la que compartió momentos tan intensos y especiales seguía adelante con su vida sin él. Es posible que Can sintiera que la boda de Demet cerraba un capítulo importante de su vida, un capítulo lleno de recuerdos, de ilusiones y de promesas incumplidas. Pero ojo, que aquí no acaba la cosa. Güldem va un paso más allá y afirma que este enfado de Can podría tener consecuencias en la relación entre ambos. Al parecer, la boda de Demet habría creado una distancia aún mayor entre ellos, dificultando cualquier posibilidad de una futura colaboración profesional. Imaginaos una segunda temporada de Erkenci con otros protagonistas. Sería impensable para muchos fans. La sola idea de ver a Can y Demet interpretando a otros personajes, sin la chispa y la magia que los caracterizaba, sería un auténtico sacrilegio para los seguidores de la serie. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Güldem es una periodista respetada y con fuentes confiables, pero al final del día, esto sigue siendo una información no confirmada por los propios Can y Demet. Podría ser cierto, podría ser una exageración, o incluso una simple invención para generar polémica. En el mundo del espectáculo, ya sabéis cómo funcionan las cosas. A veces, los rumores y los chismes son más rentables que la propia verdad. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían dar verosimilitud a esta historia. Por ejemplo, el hecho de que Can no felicitara públicamente a Demet por su boda. En la era de las redes sociales, un simple me gusta o un comentario en Instagram pueden significar mucho. La ausencia de cualquier gesto por parte de Can alimentó aún más los rumores de un posible distanciamiento entre ambos. Además, recordemos que Can Yaman es conocido por ser una persona bastante impulsiva y pasional. No es la primera vez que se ve envuelto en polémicas y controversias. Es un hombre que no tiene pelos en la lengua y que no se calla lo que piensa, lo cual, aunque a veces le ha traído problemas, también lo hace ser una persona auténtica y genuina. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que realmente se sintiera molesto con la boda de Demet. Pero volvamos a Demet. ¿Cómo habrá reaccionado ella ante este supuesto enfado de Can? Pues bien, según las fuentes cercanas a la actriz, Demet estaría centrada en su matrimonio y en su carrera profesional. No le estaría dando demasiada importancia a los rumores y especulaciones que circulan en torno a su relación con Can. Ella estaría feliz y enamorada de su marido, y no permitiría que nada ni nadie interfiriera en su felicidad. Demet siempre ha sido una persona muy discreta y reservada en lo que respecta a su vida personal. Nunca ha sido de las que se exponen demasiado en los medios de comunicación ni de las que alimentan los rumores y cotilleos. Ella prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y centrarse en su trabajo. Por lo tanto, no sería de extrañar que no hiciera ningún comentario público sobre el supuesto enfado de Can. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué pasará en el futuro? ¿Se reconciliarán Can y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿O su relación quedará marcada para siempre por este supuesto enfado? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si esta historia tiene un final feliz o si, por el contrario, se convierte en un culebrón turco de larga duración. Lo que sí podemos asegurar es que esta noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha puesto de manifiesto la enorme expectación que existe en torno a la vida personal de Can Yaman y Demet Özdemir. Son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y todo lo que hacen o dejan de hacer es noticia. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre será objeto de interés y especulación.
Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, informándoos de todas las novedades y exclusivas que surjan en torno a esta y otras historias del mundo del salseo turco. Porque sabemos que os encanta estar al día de todo lo que pasa con vuestros actores y actrices favoritos. Así que, resumiendo, tenemos que Güldem, una periodista turca, ha revelado que Can Yaman estaría muy enfadado con la boda de Demet Özdemir. Este enfado podría deberse a diversos factores, como el hecho de que Can aún guardaba alguna esperanza de retomar la relación con Demet, o simplemente que se sintió dolido al verla seguir adelante con su vida sin él. Este supuesto enfado podría tener consecuencias en la relación entre ambos, dificultando cualquier posibilidad de una futura colaboración profesional. Demet, por su parte, estaría centrada en su matrimonio y en su carrera profesional, y no le estaría dando demasiada importancia a los rumores y especulaciones. El futuro de la relación entre Can y Demet es incierto, pero lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Y eso es todo por hoy, familia. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo lleno de salseo y cotilleo turco. Agradezco enormemente que os hayáis quedado hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que es cierto que Can está enfadado con Demet? ¿Pensáis que todavía siente algo por ella? ¿O creéis que todo es una invención para generar polémica? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, os pido que le deis un like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este salseo, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao.